¿Qué tal? Buenas tardes, pues hoy estamos con ¿cómo se puede decir? Una eminencia en el fútbol, con el profe Mario. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha tratado la vida? ¿Cómo le va hoy? Hoy estamos en el Instituto, ¿cómo se llama? Verde Molina. Verde Molina, un campo muy bonito. Estamos acá atrás, bueno, nosotros estamos sí, le estamos dando la espalda al partido de Liga de Veteranos del equipo Unión León. Unión León contra Brasil. Pues ahí está, para que también lo puedan checar ahí en redes sociales. Se está transmitiendo ahorita por la página de Barrileando. Aquí el profe es, ¿cómo se puede decir? Coordinador, organizador. Así que bueno, para no meterme ya en más detalles, preséntese, profe, y díganos toda la expertise que tiene en el ramo del fútbol, porque creo que de aquí nos va a dar hasta el lunes. No, bueno, pues aquí, gracias por la invitación aquí de Aciel. Soy Mario Gutiérrez Ávila y precisamente aquí nos encontramos en un partido de la jornada 8 de la Liga Máster de Veteranos, Unión León contra Brasil. Perfectísimo, profe. Ahora sí que, bueno, dice que es coordinador, que hace muchas cosas dentro del fútbol, por eso le digo que es una eminencia, porque estamos de manteles largos. Ha hecho muchísimas cosas, así en grandes rasgos o en resúmenes, ¿cuáles son los títulos que ha conseguido de, por ejemplo, entrenador, preparador físico? Y más o menos denos un poquito de detalle, porque obviamente durante todo este podcast vamos a hablar hablamos de negocios de fútbol, pero también hablamos de la organización, de la administración, de la mentalidad. Hablamos de ciertas cosas que incluso podemos ayudar a las personas que nos ven, que pueden emprender en el fútbol, que necesitan ahí como que modificar ciertas cosas en su liga, en el equipo en el que están o incluso en la vida. Entonces, con eso vamos un poquito, profe, ahora sí que una presentación a grandes rasgos de quién es Mario. Bueno, pues soy nacido un 11 de junio. Nací en una familia humilde, se puede decir, que nos costó mucho trabajo, sobre todo a los hermanos mayores, que pues no pudieron terminar ni la primaria. Entonces, la vida familiar pues fue muy feliz, a pesar de las adversidades que se tuvieron, que a mí ya no me tocaron vivir, pero me cuentan que yo tendría unos 3 o 4 años de edad cuando mi padre fue pues alcanzado por una bala, ¿verdad? Ya que él era policía y en uno de sus descansos por ahí, pues una bala lo alcanzó. Y bueno, la familia fue sacando adelante a mis hermanos mayores. Ingresé a la escuela primaria, una escuela pública, en la escuela Benito Juárez, ahí en el mero barrio del Cuecillo. Ahí estudié mi primaria, luego ya seguí estudiando la secundaria en la Comercial Bancaria, donde afortunadamente me tocó una buena generación de compañeros que precisamente todavía nos seguimos frecuentando. Qué bueno. No todos, pero sí tenemos por ahí un grupo de WhatsApp y regularmente nos seguimos reuniendo. En ese tiempo que yo estudiaba la secundaria, pues ya estaba yo entrenando en las fuerzas básicas de la Unión de Curtidores. Estamos hablando de a finales de los años 70, principios de los 80. Ahí llegué como pues uno más de los jóvenes que buscan una oportunidad y que tienen el sueño de llegar a Primera División. En ese tiempo existía el equipo Unión de Curtidores en la Primera División, ¿verdad? El Unión de Curtidores prácticamente desde el año 75-76, que fue invitado a la Primera División junto con los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, porque los Tigres habían logrado el ascenso. Entonces, como para completar 20 equipos, pues invitaron más bien invitaron a la Universidad de Guadalajara y al Curtidores. Entonces a mí me tocó vivir esa época bonita de ver partidos de Primera División, de la Unión de Curtidores. Me tocó ver los clásicos de Unión de Curtidores contra León, que seguramente por ahí me los han de haber comentado. Tus hermanos mayores o tu papá se han de acordar muy bien de esos grandes clásicos, ¿verdad? Perdón que me meta un poquito. Me decían mucho que la Unión de Curtidores era como que el equipo del pueblo, era como de mucha garra, de mucha entrega, y que León era así como que más equipo, digamos, de dinero, ¿no? Era lo que me comentaba. No sé si sea cierto, profe, igual aquí desmiéntame el mito y para las personas que a lo mejor no han escuchado de eso. No, sí se entendía en esa época que efectivamente el Unión de Curtidores, como
realmente había surgido en el barrio arriba, pues era de la gente trabajadora, de la gente de la curtiduría, y el León era de la clase alta, ¿verdad? De la gente de dinero. Que de todas maneras, el León nació a raíz o gracias a la Unión de Curtidores, ¿verdad? Porque el Club Unión de Curtidores se fundó un 15 de agosto de 1928. Y si el León apareció en primera división en la temporada 44-45, entonces fíjate, esa historia es muy bonita, Ciel, porque a través de las lecturas, de lo que yo he leído, resulta que no admitían en la entonces Federación Mexicana de Fútbol, así como nombres de publicidad, que Unión de Curtidores se les hacía así como publicidad. Entonces tuvieron que buscar, el equipo León tuvo que buscar, pues no llamarse Unión de Curtidores, sino que se llamó primero Unión León. Ajá. Y le pusieron varios nombres, ¿verdad? Hasta que ya se quedó como Club León. Entonces realmente el padre del Club León es el Unión de Curtidores. Okay. Y entonces, bueno, me tocó vivir esa bonita época de Unión de Curtidores. Yo llegué ahí como jugador, pero luego ya hay una anécdota así, que se la he contado a muy pocas personas. Cuando yo era integrante de las fuerzas básicas, recién habían dado de baja como entrenador de Unión de Curtidores al Capi Luis Luna, ¿verdad? El Capi Luis Luna, para los jóvenes, es el único que tiene 4 campeonatos con el León. Los primeros 4 campeonatos que logró el León, ahí estuvo Luis el Capi Luna. Y después se convirtió en entrenador y llegó a dirigir a la Unión de Curtidores, ¿verdad? En la primera división. Entonces, pues ya las cosas que pasan en las directivas, lo dan de baja del primer equipo y pues le ofrecen hacerse cargo de las fuerzas inferiores. Pero no duró mucho el Capi Luis Luna. Y un día pues yo llegué a entrenar. Entonces llega conmigo el hijo de Luis el Capi Luna, que también se llama Luis, y pregunta por mí. Me dice, ¿quién es Mario Gutiérrez? Y pues le digo, soy yo. Dice, que te hagas cargo del entrenamiento porque mi papá ya no va a venir, no va a poder venir. Y a mí se me hizo muy extraño. Pero en ese tiempo, pues yo ya estaba estudiando educación física y ya tenía un cierto roce en haber jugado en el amateur y conocía el ambiente de la Unión de Curtidores. Entonces, pues se me hizo fácil decirle, ok, pues me hago cargo. Pues va, ¿verdad? Ya andamos aquí. Exactamente, entonces, pues ya empecé yo a entrenar a mis propios compañeros y resulta que después me quedé de entrenador ahí de lo que es las fuerzas básicas de Unión de Curtidores. Entonces, ya avanzando la década de los 80s, después hubo una camada muy interesante que ganó el ascenso de la tercera división, que fue el Unión de Curtidores de tercera división. Logró el ascenso venciendo a Chetumal y en la temporada 84-85 logran el campeonato de la tercera división. Pero ya en segunda división se cambia el nombre a Búfalos de Curtidores, porque el Club Unión de Curtidores, el verdadero Club Unión de Curtidores, desde el año 1928, siempre ha sido un pleito por el nombre, por los colores y por el escudo. De hecho, en la actualidad, por eso ya no existe el club, porque siempre ha habido pleitos de que en ocasiones les ofrecen a los que ahorita tienen esos derechos del nombre, escudo y colores, a veces les ofrecen que les van a ayudar y ellos se confían y pues se les hace fácil prestarles el nombre, el escudo y el logo. Ajá. Entonces, pues bueno, resulta que en ese tiempo había ese pleito. Imagínate, en la temporada 84-85 todavía había ese pleito. En la temporada 85-86, pues ya prácticamente desaparece el Unión de Curtidores. O sea, en la 84-85 se logra el ascenso. En la 85-86 se juega como Búfalos de Curtidores en segunda división.
ahí en ese tiempo pues yo era como el encargado de las fuerzas básicas y viví de cerca todo el proceso de los búfalos de curtidores. Okay. De repente ahí me aparecía en las fotografías o le ayudaba yo ahí al cuerpo técnico, porque luego haz de cuenta que el entrenador de tercera división era José Luis Lugo, el que era portero en primera división. Entonces a medio torneo de tercera división lo manda a llamar Antonio Carvajal de auxiliar a Morelia y deja al equipo. Entonces los mismos jugadores ya no quisieron a ningún entrenador y así continuaron. El preparador físico, que era José Navarro Borja, hacía como la doble función, preparador físico y entrenador. Entonces yo aparecía en los partidos de local, aparecía también ahí en la banca. Y bueno, el equipo ascendió y en la temporada 85-86 juegan como Búfalos de Curtidores, pero nada más ese torneo, porque casualmente ya había 2 equipos de segunda división del Curtidores. Entonces, cuando ascienden los Búfalos, pues venden al que había descendido de la primera división para quedarse nada más con la franquicia de Búfalos de Curtidores. Pero siempre ha habido muchos pleitos, envidias, celos, sobre todo intereses económicos entre los dueños del balón, y resulta que pues vendieron también la franquicia de los Búfalos de Curtidores y ahí se acabó el fútbol de Unión de Curtidores, ¿verdad? Entonces, en mi caso, pues yo he trabajado en algunas escuelas privadas, pero ya después me fui a Acción Deportiva, lo que es ahora la Comude. En aquel tiempo era Acción Deportiva. Y ahí llegué pues como entrenador de un equipo de niños, ¿verdad? En ese tiempo se hacían muchos cursos de capacitación, se capacitaba a mucha gente de entrenadores amateurs. Y entonces pues a mí me tocó ahí, haz de cuenta que había entrenadores de la época aquella de los años 80, desde 70s, 80s, como José Antonio Roca, Raúl Cárdenas, Alberto Guerra. No me tocó ninguno de esos. Ahí, pues. Haz de cuenta que era lo mejor, ¿verdad? En aquel tiempo. Como ahorita, en tu época, pues es el Piojo y párale de contar, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo eran aquellos la crema innata del fútbol, aquellos entrenadores. Entonces, pues llegué a Acción Deportiva, nos tocó estar en capacitaciones, y entonces, por ahí como en el año 87, resulta que me dejan de coordinador la Liga Escuela, y ahí organizábamos lo que era un torneo de niños, ¿verdad? Ya estaba la cancha de fútbol 7, que está ahorita actual. Bueno, ahorita hay 2, pero antes era nada más una. Y bueno, ahí se hicieron torneos muy interesantes donde en espacios reducidos jugaban los niños un fútbol 7 contra 7, ¿verdad? Eso del fútbol 7, fíjate, es muy curioso y es un reconocimiento. Oribe Maciel, un uruguayo que jugó precisamente en Unión de Curtidores y que ha tenido diferentes puestos aquí en la ciudad de León, al fin charrúa, él se trajo como la idea de Sudamérica. Se trajo la idea de Sudamérica de crear como canchitas, ¿verdad? Porque en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, eso se da mucho. Eso ya tiene muchos años allá. Entonces, pues es más, de hecho, desde los años 50 y 60, los argentinos que jugaban en el León también ya hacían sus cascaritas de 7 contra 7, buscaban un espacio y ahí jugaban. Entonces por eso, perdón que le interrumpa, entonces por eso se le llama fútbol uruguayo, porque también se le conoce así, porque una vez yo le pregunté a Irra, un querido amigo, y le preguntaba, oye, entonces, ¿tú sabes por qué se le llama fútbol uruguayo? A lo mejor tiene que ver con el pasto, con la forma. Andale. Ahorita que ya me lo explica, profe, ya entiendo el por qué. Exactamente, viene de por allá de Sudamérica. De los charrúas. Y entonces, bueno, pero ahí ya ese es otro tema de las canchas actuales de fútbol 7. Y regresando a la época de Acción Deportiva, luego ya por ahí haz de cuenta que se hizo como una unión de ligas. Había varias ligas aquí en la ciudad de León y se hizo una selección. Esa selección se eliminó con Irapuato y Apaseo el Alto,
para representar a Guanajuato en el Campeonato Nacional Benito Juárez, que se celebró en el estado de Veracruz, precisamente en la ciudad de Jalapa. Y nos tocó ir en esa selección Guanajuato. Ahí me tocó pues ser el preparador físico, ¿verdad? Obviamente primero pasamos por la etapa de eliminatoria municipal, ¿verdad? Y luego la etapa que es regional, y luego ya nos eliminamos en la etapa prenacional. Pero ahí pasó una cosa muy curiosa, así no hubo prenacional, porque haz de cuenta que antes en el Campeonato Benito Juárez, que ahorita ya se ha dejado de organizar, A ver si no nos dan un balonazo, profe, perdón. participaban los 32 estados de la República. Entonces, prácticamente no había necesidad de andar en los prenacionales. Ya los prenacionales surgieron a raíz de que empezaron a recortar la asistencia de los 32 estados, y luego ya lo dividieron a la mitad. Por zonas, de ¿no? 16, se puede decir también, ¿no? Ándale. Para que Pero no se les corte esa el selección, muchos de los compañeros que van a ver esta entrevista, pues recordarán, por ejemplo, a Gerardo Mascareño, a Ricardo Rayas, viaje. Me suena Gerardo que Mascareño. son los que tuvieron la fortuna de llegar a Primera División, Ujú. ¿verdad? Ellos tuvieron la fortuna de llegar a Primera División. Pero te puedo comentar que otros chicos, de hecho la mayoría, pues jugaban muy bien. O sea, casi todos jugaban muy bien. La mayoría jugó en tercera y en segunda división, ¿verdad? Y otros dieron el salto como a lo que ahora es la Liga de Ascenso, ¿verdad? Pero eso ya fue hasta que se creó la Liga de Ascenso, que fue como en el año 95-96, en la temporada 95. Cuando se empezaron a hacer los torneos con los cortos, torneos ¿no? cortos. Sí. Bueno, entonces, pues esa es una parte de mi trayectoria. Luego ya de ahí, a lo mejor vieron que hacíamos buen trabajo ahí con la selección Guanajuato, y Agustín, el Pelón Santillán, me invita a que me integre al cuerpo técnico de León Atlético en tercera división, ¿verdad? Entonces, pero el León estaba en segunda división. Esto te estoy hablando del año 89, más o menos. Yo llegué ahí en la temporada 89-90, y nos tocó pues ver cuando el León perdió el ascenso contra Cobras, pero luego ya también nos tocó vivir el ascenso que le ganaron a Inter de Tijuana. Porque en ese tiempo, aunque ya no éramos de León Atlético, nos cambiaron el nombre a Brujos del Atlético San Francisco. Ajá. Y nos fuimos a la famosa ciudad de San Pancho. Y como había directivos, había empresarios de San Pancho, de San Francisco del Rincón y de Purísima, que vinieron a inyectarle dinero y su experiencia al Club León, y eso ayudó a que hubiera una mejor atención con los jugadores y se lograra el ascenso del equipo León. Entonces, bueno, nosotros seguimos participando en tercera división como Brujos del Atlético San Francisco, ya en lo que fue la temporada 90-91, y en la 91-92 tuvimos ahora sí que la fortuna, en base a un proceso de jugadores, que algunos se mantuvieron 3 años jugando en tercera división, porque antes la tercera división era como hasta los 24 años, hasta los 25. Ahorita es hasta los, ¿qué? 20. Lo recortaron, Más o menos. sí. Entonces hubo jugadores pues que duraron 3 años, y aquí están jugando 2 de los que lograron ese campeonato con los Brujos del Atlético de San Francisco, que es Ricardo Aguilar y Luis Antonio Macías. Entonces, fíjate, después de que nos habían eliminado, por ejemplo, Soles de Hermosillo, Cruz Azul Hidalgo, se llega a la temporada 91-92, pero ya teníamos una base de jugadores, ¿verdad? Pero fíjate, hay una anécdota muy interesante que pocos conocen, solamente los que la vivieron, los jugadores, pero mucha gente no la conoce. Resulta que como Bucetich era el director técnico del equipo León, que logró el ascenso y luego continuó todavía 2 torneos más, pues en la 91-92, cuando el León logró su 5º campeonato,
nosotros empezamos esa temporada, la temporada 91-92, la empezamos con jóvenes que estaban prácticamente debutando en lo que es la tercera división, porque entre 10 y 11 jugadores que ya traían un proceso, se los llevaron a las reservas de León, que los quería ver Vucetich, y de hecho ya quería registrar a cuando menos 3 o 4, ¿verdad? Y llevarlos poco a poco. Pero, oh sorpresa, nosotros esa temporada, la 91-92, la empezamos mal por lo mismo, porque empezamos con jóvenes que no tenían mucha experiencia, y empezamos perdiendo, empatábamos, medio ganábamos, mientras que en la Cueva de León, en el estira y afloja de cuánto les podrían ofrecer a los muchachos, resulta que no los registran, y nosotros prácticamente como en la jornada 5 o 6, que se regresan, no, pues ¿saben qué? Vénganse otra vez. Y a partir de ahí logramos 18 partidos consecutivos ganando. Prácticamente empezamos nosotros jugando contra los Chongos de Zamora, y contra Zamora perdimos, pero le dimos toda una vuelta, 18 partidos sin perder y ganando, no empatando, ganados. No, pues eso nos llevó a la clasificación. Una clasificación que parecía ya perdida, y la rescataron los muchachos, ¿verdad? Estamos aquí ante el peligro. Sí, ¿verdad? No, al rojo vivo literalmente. Sí, pero hablamos de fútbol, pues con qué mejor escenario. Entonces resulta que regresan los muchachos y pues calificamos. Por ahí tuvimos partidos muy interesantes, le ganamos a los Loros de Colima, por ahí nos enfrentamos también contra el AZ Zumpango. El Zumpango era filial del América. Y luego en la final nos enfrentamos a los Delfines de Jalapa, que eran los favoritos. Los Delfines de Jalapa, por obvias razones, eran filial de los Tiburones Rojos de Veracruz. Y en ese tiempo Milok era el asesor de Veracruz. Y don Carlos Milok, que en paz descanse, vino al juego de ida, que se jugó primero en el estadio Domingo Velázquez en San Francisco del Rincón. ¿Y cuántos crees que les ganamos? Número 5-0. 8-0. Bueno, me faltaron 4. No, 3. 8-0 en el partido de ida. Incrédulos, la gente de Veracruz, los directivos que habían venido, incrédulos. El campo Domingo Velázquez, ya los que lo conocen, es un campo de pasto crecido. Y no, pues ahí los equipos se ahogaban. De pradera, digámoslo. Aparte se jugaba a las 4 de la tarde. No. Así es de que no aguantaron el ritmo, ¿verdad? Y ya en el juego de vuelta, jugado, si no me recuerdo, un 29 o 30 de junio, ya vamos a cumplir 30 años de eso. Estamos por celebrar los 30 años del ascenso. Y ya, pues, los directivos, como para motivarnos, pues nos hospedaron en un hotel de lujo. Obviamente llegamos 2 días antes, hicimos algún entrenamiento por allá de activación y todo eso. Jugamos en el estadio Antonio Quirasco de Jalapa, y ahí, pues, aunque perdimos 2-1, el global fue 9-2. Y nos tocó, pues, dar la vuelta olímpica ahí, recibiendo el trofeo de campeones de tercera división. Entonces, pues, puedo presumir que un ascenso un poquito indirecto con el Unión de Curtidores, y un ascenso directo con el Brujos del Atlético de San Francisco, ¿verdad? Ahí tenemos, pues, eso a bien comentar, gracias a Dios que lo podemos platicar así, ¿verdad? Y ya de ahí, empezando la década de los 90s, después por ahí ya jugando en segunda división, estuvimos dos temporadas seguidas, calificamos a la liguilla.
pero nos enfrentamos contra Toros Neza, contra Tampico Madero, contra Pachuca, contra Tepic, contra Acapulco, Cancún, Bachilleres, ¿no? Había muy buenos equipos de segunda división nacional. Y en el primer torneo que calificamos a la liguilla, pues ahí nos ganó el Tampico Madero. Y en el segundo torneo nos eliminó Toros Neza, que a la postre fue el que ascendió. Y pues nos quedamos en la antesala de la primera división. Ya después se hicieron los torneos cortos, se creó la liga de ascenso y yo me desaparecí un poco del fútbol profesional. Empecé a tener escuelas de fútbol, ¿verdad? En el año 96-97 pues regresé al Club León. Regresé, lo que te platicaba por ahí, me invitaron, varios de los compañeros nos íbamos a Guadalajara, lunes y martes, a hacer el curso de entrenador en el ENDIT de Campus Guadalajara, porque aquí no había todavía el ENDIT en León. A ver, un paréntesis, profe, me Sí. quedé ahí, me perdí. Primero era maestro de educación física, Sí. después se convirtió en preparador físico, pero ya tenía el curso, ya lo tenía estudiado, simplemente fue cuando le dijeron, ¿sabes qué? Pues toma la batuta, y dijiste, bueno, pues me la aviento, ¿no? Y ya después estaba entrenado para ser entrenador, pero ¿de director técnico o cómo? Bueno, yo estudié la educación física, soy de la generación 1980-84. Cuando me dejaron las fuerzas básicas de curtidores, estaba estudiando educación física. Okay. Y el curso para entrenador de fútbol lo hice entre el año 97, 98, 99, porque hubo una suspensión por ahí. Y como preparador físico, ya había yo terminado la educación física y mi primera experiencia fue con la selección Guanajuato, en el año 88. Entonces, 80-84 educación física, en el 88 mi primera experiencia como preparador físico, y de ahí fui preparador físico de León Atlético, de Brujos del Atlético San Francisco, hasta que me retiré del fútbol profesional, ¿verdad? Y luego ya cuando regresé al Club León, otra vez regresé como preparador físico del Cachorros de León. El entrenador era el Perla Rodríguez y el auxiliar Pepe Ruiz, que jugaron en el León. Y en ese tiempo, pues no sé si no tenían presupuesto en el Club León o me dieron mucha capacidad, porque te platicaba que era el coordinador de la escuela, ¿verdad? El coordinador del torneo Futuras Estrellas, el preparador físico de Cachorros de León, y los domingos no descansaba, me iba en la mañana a dirigir el equipo piloto. De la liga del club. Ese se hacía de los que no jugaban en segunda y en tercera, y uno que otro de los muchachos que netamente eran del equipo piloto. Entonces pues tendríamos unos 18 jugadores los domingos, ¿verdad? Y ahí desafortunadamente uno de mis amigos que me había invitado, pues él mismo me corrió. Pues sí, resulta que me corrieron del Club León, uno de los pocos trabajos donde me han corrido, porque como teníamos casi mes y medio que no nos pagaban, habiendo dinero, había ingresos, tan solo la escuela tenía casi 500 alumnos, No manches. y no nos pagaban. Más Entonces, que una escuela primaria, ¿verdad? Sí, entonces pues yo fui a hablar con el administrador, le dije, oiga, licenciado, pues ¿qué está pasando? No nos han pagado, ¿verdad? Malos manejos. Y hacemos muchas funciones por el mismo precio. Y no, pues ahí, luego resulta que me encuentro a mi amigo de aquel entonces, y al día siguiente en el entrenamiento en la Deportiva del Estado, campo número 3, me dice, cuando termines el entrenamiento, ahí te espero en la oficina, la clásica. Y yo lo dije, no, pues aquí ya. Ya bailé. Aquí ya, como me lo encontré en esa búsqueda que hice en la oficina del Club León, del administrador del dinero, pues entonces resulta que se molestó y pues me dieron de baja. Pero seguimos dentro del fútbol,
¿Le parece, profe, que Sí. en lo que tiran el penal cortamos ahorita Sí. y ahorita regresamos? Claro que ¿Le sí. parece? Regresamos en un instante. Pues listo, profe, ya regresamos después del penal que... ¿Quién lo falló? ¿Quién fue? ¿El Unión? Lo falló ¿no? Brasil. Brasil lo falló. Sí, aquí, Ahí reclamaban de que no era, aquí pero estamos quisiera. en un partido de la Liga Master. Hablando de eso, profe, vamos un poquito más a lo que fue después de estar en nivel profesional, cuando empezó a coordinar, cuando empezó a hacer diferentes torneos y diferentes proyectos. Hábleme un poquito acerca de ello, principalmente si quiere ahorita de la Liga Master que la tenemos ahorita aquí jugando. ¿Cómo es organizar la Liga Master? O sea, ¿cómo se le viene la idea? ¿Cómo se inicia? Porque muchas personas que nos ven incluso de este lado, del lado de la cámara, de aquel lado, o sea, nos ven chavos o nos ven Sí. personas que organizan torneos. Buscamos más que nada ayudarles en ese sentido. Bueno, este es un proyecto que surgió de varias personas, ¿verdad? De varias personas. Yo, mi granito de arena es mínimo, pero haz de cuenta que empezó jugando como partidos amistosos entre los delegados de la Liga Premier que juega los sábados. Ujú. Entonces, como ahí hay cerca de 18 equipos, entonces pues se juntaban los delegados a jugar la cáscara los jueves y los equipos, pues el verde contra el naranja, por decir, pero invitaban como refuerzos. Y entonces empezó como a surgir esa idea, ¿verdad? Yo quería iniciar como una liga aparte, fíjate. Ujú. Yo tengo la página de Master Cracks, entonces yo pretendía hacer como un torneo Master Cracks, algo parecido a lo que ya está ahorita. Pero haz de cuenta que fue muy curioso porque los primeros equipos que como que querían entrar eran dos equipos del Curtidores, el equipo de Brujos de los Veteranos, el mismo Brasil, el San Antonio, pero a la mera hora ninguno entró. Empezamos a convocar a reuniones y nomás decían que sí, nos pedían los requisitos, pero no se hizo nada. Y de buenas a primeras, Mauricio Sánchez, Ujú. que es el del equipo Brasil y el actual presidente de la Liga Premier, él fue mi alumno en la etapa de Unión de Curtidores, que ya te mira, platiqué. Él qué fue mi bueno. alumno, él llegó a jugar en los intermedios de los 15 minutos y hoy en día pues tiene el Colegio Juan Pablo II Ujú. junto con sus hermanos. Y entonces pues empezamos a platicar él y yo y me decía que había equipos que se interesaban y pues me invitó a colaborar. Ya se ha jugado un torneo, estamos en el segundo torneo y me invitaron en una junta que se hizo en un desayuno en el Club Punto Verde y pues los 10 delegados que se presentaron en el primer torneo dieron el visto bueno pues, para que yo les coordinara el torneo. Ok. Y ahora en este segundo torneo pues me dieron la continuidad, lo cual les agradezco la confianza que me dan, ¿verdad? Y al momento empezamos con 12 equipos, lamentablemente se salió un equipo la semana anterior y ahorita tenemos 11 y así le vamos a continuar con 11 equipos. Así, no, pues es que fíjese que no es, ahora sí que no es exento ningún equipo de que se le salga, Claro. salgan equipos, o sea, no es exento ninguna liga, perdón, de que se le salgan equipos. Bueno, con todo esto, profe, platíqueme de la promotora Superliga de Fútbol de León. Ese es muy, muy interesante porque así como tú eres un joven emprendedor, pues llega un momento en que también uno anda queriendo comerse el mundo, ¿verdad? Ujú. Sobre todo ya ves que cuando uno termina de estudiar, no hombre, todo se le hace fácil. Y resulta que después que me salí del Club León o que me dijeron que ya no fuera a trabajar ahí, pues tuve una filial de Pumas. Tuvimos una filial de Pumas que me invitaron a coordinarla y ahí empezamos con cursos de verano. Y entonces se me ocurre la idea de acercarme a El Heraldo de León a crear el primer gran torneo de fútbol de la Sub-14, el Heraldo Pumas. Y ahí empezamos con 12 equipos, te estoy hablando del año 97. Y así le continuamos, 98, 99, llegó el año 2000. En el año 2000 ya teníamos varias categorías y entonces se me
prende la idea de crear una promotora, la promotora SLF León, porque en un tiempo le cambié el nombre, ya no era nada más el Heraldo Pumas, sino lo manejamos ya como Superliga de Fútbol. De hecho, fuimos como los primeros en manejar ese nombre. Ya ves que luego hicieron a nivel profesional mundial que la Superliga de Arabia Saudita y le empezaron a poner también aquí en México y en algunas partes de aquí de León, le empezaron a llamarles Superliga. Pero bueno, nosotros el 13 de octubre del año 2000 es cuando inauguré esa promotora. ¿Cuál era la finalidad de esa promotora? Bueno, estábamos de la mano con el Club León, con la Deportiva, con el mismo periódico, y entonces llegamos a crear un campeonato de fuerzas básicas. Ajá. Pero todavía no había el campeonato de fuerzas básicas actual de la Liga MX. Okay, ya ves sí, que sí. se tiene poco, ¿verdad? Entonces nosotros, más o menos como desde el año 99, 2000, 2001, así, creamos un campeonato de fuerzas básicas. ¿Por qué razón? Porque dijimos, el día que un niño de estos equipos sea llamado por el Club León o algún otro club para ir a fuerzas básicas, pues el nombre de fuerzas básicas ya no le va a espantar. Sí. Porque ya está jugando un torneo aquí que se llama Campeonato de Fuerzas Básicas, y aunque no teníamos muchos equipos equipos de primera división, no teníamos equipos de renombre, porque era local el torneo, sí. Nada más prácticamente la escuela de León participaba, pero no se llamaban como Fuerzas Básicas, eran como escuelas, nada más había escuelas de fútbol. Sí, como está ahorita, escuelas y Fuerzas Básicas. Antes no se llamaban así, como Fuerzas Básicas. Y entonces, pues sí dio resultado, porque empezaron a surgir chicos. Precisamente hoy vi en Facebook, ajá, de Talentos León, del profe Oscar, que subió una foto de Diego López, y él anduvo jugando en los torneos, fíjate, cuando este chico tendría 8 o 10 años. Pero así, casos como él, hubo muchos, de que empezaron a surgir niños. Y entonces lo interesante es que cada que nosotros terminábamos un torneo, hacíamos el juego de estrellas. Okay, sí. El campeón contra una selección, y entonces lo hacíamos en el Estadio León. Un par de años, 2, 3 años, en los tiempos de Roberto Cermeño, que nos decía, el estadio es tuyo, padre. Ya ves, don Roberto Cermeño. Y siempre nos dejaba hacer inauguraciones, jugar finales o el juego de estrellas. Y le convenía al Club León, porque como teníamos una alianza y ellos veían jugar a los chicos, y si les gustaba alguno, pues lo llamaban, ¿verdad? Entonces, todo eso que ahora ya se hace, pues ya lo hacíamos nosotros desde hace... Dígalo, profe, yo lo inventé, así se dice, yo lo inventé. Desde hace un buen tiempo. Y luego después, así continué desde el año 97 bajo el auspicio de El Heraldo de León hasta el año 2012. Pero también hubo un torneo que me gustó mucho, que me invitaron ahí en la Comude, que se llamaba el Torneo de la Juventud. Creo que no me tocó. Y ese fue con el AM. Sí. Ese sí. Era como un extra, ¿verdad? Ahora ya se le llama de edades tempranas, ¿no? Algo así. Sí. Creo que sí. Ese torneo, del Torneo de la Juventud, llegamos a tener cerca de 80 equipos aquí cuidándonos del balonazo. Ahí está Everardo Vejines. Entonces, ese torneo también me gustó mucho, porque en la Cúmude, como tienen muchas áreas, no, el área de mercadotecnia, el área de organización de eventos, no, hombre, uno ahí no mete las manos. A nosotros nada más nos toca programar y coordinar los partidos, ¿verdad? Y había otras áreas que se encargaban de toda la logística, de la inauguración y todo eso, todo lo protocolario, ¿verdad? Para organizar una liga, pues está la junta previa y están los eventos protocolarios. Lo protocolario es la inauguración y la premiación, ¿verdad? Cosa que en el Heraldo, pues prácticamente hacía todo, ¿verdad?
Y cuando llega uno a la Comude, pues es más fácil porque ahí nada más haces una función. Ahora sí que ya tiene una organización Sí. que dice, yo nada más quiero hacer esto, ¿sabes qué? Tú haces esto, tú haces esto. Sí, Cada quien se divide y ese, el trabajo. ese torneo le dio mucha publicidad del AM. Sí podemos decir el nombre Sí, del sí, periódico, ¿verdad? sí, y, no, y no el pasa periódico nada. Al Día también, no, hombre, páginas completos se llamó Torneo de la Juventud, y el AM tuvo la visión de patrocinar a 2 equipos. Uno se llamaba Al Día Cuecillo y el otro Al Día San Miguel. Y entonces eso lo aprovechaban para el gran clásico, porque ya ves que aquí los barrios Sí. de antaño y de abolengo en el fútbol es San Miguel, Barrio Arriba, el Cuecillo, Bellavista. Entonces le pegó al periódico acercarse acá con la Comude para promover ese torneo. Y se anunció con bombos y platillos, la presentación y todo. Pero bueno, regresando ya nada más para finalizar los torneos que hacíamos en el Heraldo, de ahí surgieron también muy buenas camadas porque había un equipo que entrenaban diario, que se llamaba Acción Deportiva y después le pusieron Comudag y luego Comude. Permíteme poquito, profe. Puta madre. Puta madre está rota. Ay, qué cosa. Bien pinche larga. Qué puta culpa tengo de que quiera platicar toda su puta historia. Ya no nos quiere dar que me diera consejo. No más consejos. Fómate la cámara. A mí ayer también me tocó fallar una así. Mira, me tocó captarla. Era el momento exacto, qué buena onda. Bueno, nos quedamos con Comudac. Sí, y- de un equipo importante. Ajá, ok, proseguimos, ahora sí. Había un equipo que era el del profesor Vicente Trujillo, Ujú. que tenía la estrategia de seleccionar a chicos de diferentes ligas que los visoreaba, lo que en un tiempo hizo don Agustín el Peterete Santillán, no sé si has escuchado de él, Peterete Santillán, sí. que le dio al Club León infinidad de jugadores para Primera División. Bueno, después lo heredó Vicente Trujillo, pero él trabajando acá para el municipio. Y siempre sacaba muchas camadas. Tiene muchos logros, muchos chicos llegaban ahí a su escuela. De hecho, el equipo de Acción Deportiva fue el primer campeón del torneo de la Sub-14, que le ganó en la final a la Salle Panorama. Y así siguió, ahora sí que teniendo hegemonía, ¿verdad?, sobre otras escuelas, aunque también tuvo sus traspiés. Pero sobre todo ese equipo es de época, ¿verdad? Esos equipos del profesor Vicente Trujillo. Y también te quiero platicar del fútbol femenil, Ajá. si me lo permites. No, claro, no claro, me profe, puedo pues, quedar son sus con las micrófonos, su ganas. cámara, con todo gusto. Resulta que en el 2014 van a decir que soy un visionario, pero lo que pasa es que yo ya había seguido el fútbol profesional, el fútbol femenil de la selección mexicana, Ajá. en los tiempos de Leonardo Cuellar, Sí. que ya ves que
fracaso tras fracaso, que no íbamos a ningún mundial en el fútbol Y de hecho tuvo femenil. algunos problemas con algunas jugadoras, ¿no? Sí. Ya no se llevaban bien. Entonces, hubo una entrevista que me marcó y le preguntan a Leonardo Cuéllar qué se necesita pues, para trascender realmente. Y él dice, no, es que aquí en México todavía las mujeres juegan nada más de manera recreativa. Ujú. O sea, están las universidades, están las preparatorias, pero cuando me llegan acá a la selección, pues las tengo poco tiempo y como que O sea, el trabajo no se ve. con ¿no? excepto de algunas buenas camadas, pero la mayoría piensa que está jugando en la universidad, que de repente no puedo ir porque tengo examen, y etcétera. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ah, caray. Y entonces Cuéllar menciona de que pues hace falta una liga, Ujú. hace falta una liga profesional. Y me pongo a pensar en el 2014 y digo, ¿y si presento un proyecto en el Club León? Y empecé a buscar algunas amigas que habían sido mis alumnas en una Olimpiada Nacional, representando a la selección Guanajuato. Bueno, ese es otro que no te platiqué. También fui preparador físico de la selección Guanajuato femenil en una Olimpiada Nacional en Toluca. Eso fue como en el año 2010, 2011 por ahí, si no me equivoco. Y entonces, como había visto yo mucho fútbol femenil, empecé a ver en canchas de 7, fútbol soccer, sábados, domingos, y empecé a empaparme del fútbol femenil entre 2012 y 2014. Y en el 2014 digo, voy a presentar un proyecto en el Club León. Pero para esto yo ya me había reunido con algunas chicas que habían estado en esa selección Guanajuato y que hoy en día son profesionistas. Y entonces les digo, oigan, ¿cómo ven? Quiero presentar este proyecto, me echan la mano. No, pues que sí, profe. Empezaron a emocionarse y ¡pum! Las primeras visitas al Club León, pues iba yo solo. Me dirigía con Ricardo Chavicos Enríquez, que estaba él de director de Fuerzas Básicas. Y no, pues les cayó de perlas. Dicen, no, adelante, sí nos interesa. Y entonces ya él hablaba con Jesús Martínez y ya como que algunos momentos como que parecía que sí y parecía que no. Total que nos dicen, no, pues sí, vamos a platicar, ¿no? Ah, pues tal día. Y ya le digo a las muchachas, ¿saben qué? Vamos, ya, nos recibieron. Ya le presenté a cada una de ellas, Alejandra Sandoval, entrenadora de porteras, Andrea Urbina, auxiliar de la preparadora física, que era Cintia Lozano, y Caro Castro, que era como la auxiliar psicóloga, porque ella terminó siendo psicóloga, estudió psicología. Entonces todas ellas habían jugado fútbol, y de hecho algunas todavía andan jugando por ahí, ¿verdad? Y no, había otra chica, Matzia, pero ella no sabía patear el balón, pero era muy buena para las relaciones humanas, aunque al final nos falló esa chica. Bueno, en fin, no voy a entrar en esos detalles. Total que nos dijeron, adelante, y luego dijimos, ¿podemos hacer una visoría? No, ahorita no. Ahorita que sea discreto, ahorita hasta que no veamos algo más serio. Y ellos, pues obviamente, empezaban a preguntar en federación, oigan, ¿qué posibilidad hay de que se haga una liga femenil? Y en federación, pues seguramente les decían, hay posibilidad, pero todavía no estaba así como de sí se va a hacer. Y entonces pues nosotros seguimos entrenando de agosto del 2014 a febrero del 2015. Hicimos una pretemporada, tuvimos varios partidos amistosos contra universidades, prácticamente a todos les ganamos. La Salle por ahí nos ganó un amistoso, pero era como una selección de León, ¿verdad? Aunque a la visoría, finalmente hicimos una visoría, pero sin mucha publicidad, y se presentaron más de 200 chicas. Wow. Entonces dejamos un plantel de 23 y había chicas de San Francisco del Rincón, de Guanajuato, de Morelia, del Estado de México, y aquí se quedaban, como un equipo profesional. Pagaban su hospedaje y aquí se quedaban.
Algunas se iban el fin de semana, pero regresaban. Haz de cuenta que nosotros nos adelantamos a los hechos. Lamentablemente, las chicas, pues entre el glamour, entre la imagen y todo eso, se desesperaban y ellas querían ya aparecer en los periódicos como el Club León femenil, y la cosa era tranquila. Entonces, en el Club León, de repente por ahí, pues veían que había que tener calma. Y una de las chicas que yo la había invitado como coordinadora, pues daba mucha lata en el Club León, que cuándo la presentación, que cuándo la rueda de prensa. Y eso les molestó. No es que sea ella la culpable de que se haya terminado este proceso, pero en parte sí, no se disciplinó a lo que hablábamos en las juntas y se brincaba la barda. Entonces hubo un momento en que ya no la querían ver en el club. Pues no respetó como que... Y a pesar de que hablábamos con ella y le hacíamos ver que tranquila, que esto era un proceso, pues si uno ya había estado en el profesional, ya uno sabía que esto era paso a paso. Y ella se desesperó y empezó a hacer sus grupos, dividió el grupo y al final vino el rompimiento. Y ya no nos tocó disfrutar el inicio de lo que es la Liga MX. Pero ahí quedó para la historia. Bueno, pues con eso, profe, creo que vamos a quedar con temas pendientes para un segundo podcast, porque déjeme decirle que quiero invitarlo para un segundo podcast para poder disfrutar de toda la expertise que tiene ya a nivel profesional, a nivel amateur, porque todavía sigue con temas del Mundialito Mi Barrio que acaba de pasar. También, sí. O sea, está de coordinador, no sé si creo que por todo la León. Educación física no la tocamos. Tampoco, pero fíjese, bueno. Entonces tenemos ahí como que ciertos temas que podemos tocar, entonces me gustaría mucho volverlo a invitar a un podcast, igual ahí con los tiempos, porque sé que anda, digo, por todo León ahí coordinando y haciendo, entonces me gustaría muchísimo que poderlo invitar. Nada más ahorita el tiempo sí se nos acortó muchísimo, entonces para la siguiente, ¿le parece, No profe? te preocupes, ahí estamos. Perfectísimo. Para el día igual que tú me digas. Si quiere mandar algún saludo a alguien. No, igual. pues saludo a todos los que sigan la página de aquí de Asiel. Un saludo a todos mis exalumnos, a mis alumnos actuales, a mis exjugadores que ahora ya muchos juegan en la Liga Máster de Veteranos, a mi familia y pues qué les puedo decir. Aquí estamos a la orden y hay que darle muchos likes, compartir mucho. Perfectísimo, ¿verdad? profe. También, y si quiere dar sus redes sociales para que lo sigan. No, pues yo nada más soy Mario Gutiérrez Ávila, tengo otra de Mario Gutiérrez donde está el Club Leonas Femenil y sí tengo muchísimas páginas, me ha faltado como tiempo para integrarlas en una sola. Mi última marca es Industria Fútbol y ahí estamos para apoyarlos en la asesoría del fútbol, de niños, de jóvenes y también alguna asesoría en organización de torneos. Perfectísimo, profe. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues ahora sí que nos despedimos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos.